Vidas nuevas, hábitos nuevos, eso es lo que queremos. Cada vez alimentarnos más sanos, algunos en diciembre, bueno, cometieron ciertos excesos, pero se trata precisamente de este mes enmendar este camino y básicamente, más que por estética, por salud, comer bien. Por eso pues vamos a traer una experta en el área, como es la médico-nutrólogo Geraldine Sanguino. ¿Cómo estás, Geraldine? Gracias. Qué bueno tenerte aquí, feliz año. Igualmente. Wow, para muchas personas diciembre fue un exceso y yo me imagino que los consultorios, el consultorio de ustedes, tanto tuyo como el doctor Lenin Docs, que trabajan conjuntamente, bueno, se llena. Mucha gente pues buscando estos patrones, estos hábitos alimenticios que hay que cambiar. Sí, por lo general, bueno, los pacientes cometen sus transgresiones alimentarias en diciembre, por más que nosotros hacemos recomendaciones específicas. Lo importante es que el paciente acuda a su médico especialista en estos primeros días, porque se ve desde el punto de vista estadístico un aumento en la incidencia de eventos cerebrovasculares, hipertensión, infartos en el primer trimestre del año, asociado a la transgresión alimentaria. Oye, fíjate que no había tenido pues esa información, me parece lógica, sí. Lamentablemente lógica, vamos a decirlo así, y cuando hablamos pues de estas transgresiones alimentarias, pues estamos hablando de estos excesos que se cometieron en diciembre. Ahora, ¿se puede enmendar y cuánto se puede enmendar lo hecho, el agua derramada? Bueno, como siempre le comentamos al paciente, tenemos que tener paciencia en cuanto a la pérdida de peso, porque nosotros no ganamos peso de un día para otro. Así como el paciente o el individuo gana peso progresivamente, pues tenemos que tener también paciencia para perderlo. Claro, el detalle está que a lo mejor lo ganas con más facilidad, en el sentido que no te das cuenta, porque bueno, para muchos es placentero, pero perderlo pues cuesta bastante. Cuesta mucho más. Sí. Entonces lo primero es, por supuesto, acudir a su médico especialista. Se deben realizar una serie de estudios, o por lo menos exámenes de laboratorio. ¿Qué tipo de estudio debería realizarse una persona para llevarlo ya al especialista? Por lo menos una hematología completa, un perfil lipídico. Como te digo, gracias a la transgresión de diciembre aumentamos o vemos elevados los niveles de triglicéridos, colesterol, disminución del HDL. Por lo general disminuyen la actividad física en el mes de diciembre. Eso como base. Si es un paciente diabético, por lo menos una glicemia basal con insulina basal y postprandial, dependiendo del caso. Del estatus, sí. Posterior a la evaluación pues médica o clínica, se indicará un plan determinado para esta persona. Oye, es interesante lo que estás diciendo, porque mucha gente está en el momento también de las dietas locas, la dieta de los 3 días, la dieta de los 5 días, la dieta de la sopa, la dieta de la piña, la dieta del atún. Son dietas que pueden generar incluso inconvenientes a mediano, a corto y a mediano plazo, porque no hablar del largo plazo también. Dietas personalizadas. Yo no me gusta hablar de dieta, vamos a hablar de planes alimenticios. De plan nutricional, correcto. Planes nutricional personalizados. ¿Por qué deben ser así? Porque dependiendo de cada patología, pues debemos hacer determinadas restricciones o aportes. Por ejemplo, en un paciente hipertenso, nosotros no nos debemos exceder en cuanto al aporte proteico, y generalmente hoy en día están permitidas los planes nutricionales altos en proteínas para la pérdida de peso, pero si es un paciente hipertenso o con una enfermedad renal, no nos debemos exceder. Si estamos hablando de un paciente diabético, hay alimentos específicos que debemos incorporar, como hay alimentos específicos que debemos retirar, y podemos ser un poco más osados dependiendo en cuanto al aporte proteico, dependiendo de la función renal de ese paciente. Entonces son casos bien puntuales. Ahora, de manera general, si nos encontramos frente a un paciente sobrepesado u obeso, pero que no tiene mayores complicaciones asociadas a la obesidad, estaríamos hablando de un plan nutricional alto en proteínas, con restricción de azúcares refinados, con un buen porcentaje de carbohidratos, saber escoger qué tipo de carbohidratos le vamos a dar, y con un porcentaje aproximadamente del 30% de grasas y menos del 10% de grasas saturadas. ¿Cómo saber cuando una persona realmente está en sobrepeso para su talla, para su edad? ¿Hay algo que indique que hay que tomar acciones, Geraldine? Sí. El índice de masa corporal es un índice utilizado a nivel mundial para definir la obesidad. Hay distintos índices, sin embargo el índice de masa corporal es el más utilizado. Simplemente se divide el peso entre la talla al cuadrado o la estatura del paciente al cuadrado, y el valor que da según
ese valor nosotros podemos definir si un paciente está en un peso adecuado o en normopeso, en sobrepeso o en obesidad y qué tipo de obesidad en caso de que la tenga. Y hay un parámetro para cada uno, o sea, ¿qué se considera sobrepeso, obesidad mórbida? Entre 18.5 hasta 24.9 hablamos de normopeso. A partir de 25 hasta 30 hablamos de sobrepeso y a partir de 30 en adelante hablamos de obesidad. Entre 30 y 35, obesidad grado 1 o clase 1. Entre 35 y 40, obesidad grado 2. Y a partir de 40 hablamos de obesidad mórbida. Luego a partir de 50 hablamos de superobesidad y de 60 triple o super obesidad, que son casos extremos. Ya extremos. ¿Por qué, ya caemos aquí en un plano que muchas veces se repite, ¿no? Pero suele ser un clásico, ¿por qué a las mujeres nos cuesta más bajar de peso que a los hombres? Hay distintos elementos. Entre ellos, primero debemos aclarar que nuestra composición corporal es diferente a la del hombre. Por naturaleza nosotros tenemos mayor porcentaje de grasa corporal que un hombre. Y en el caso de los hombres tienen mayor porcentaje de masa magra muscular que en el caso de las mujeres. Por lo tanto, nuestra distribución de grasa es completamente diferente a la del hombre. En este caso ya estamos en desventaja, sí, lo queremos ver como una desventaja. Y desde el punto de vista hormonal, pues nuestro sistema simplemente es diferente al del hombre. Sí, el peso obviamente se mide en kilos, pero para muchas personas se obsesionan con bajar de peso y tal vez se olvidan de la reducción de las medidas. ¿Cuál debe ser esa proporción? ¿En qué debemos fijarnos más? ¿Es más importante el peso que las medidas? Este es un punto muy importante, Marisabel, porque a veces el paciente hace reclamo constantemente en la consulta y justamente es porque se fija en su peso. Entonces allí es donde el especialista debe explicarle que la composición corporal varía. El peso de un individuo viene determinado por el peso de la grasa, el peso del músculo, el peso de nuestro esqueleto óseo, del agua corporal total y de las vísceras. Entonces se pueden producir modificaciones, sobre todo en cuanto a agua corporal, grasa y musculatura, que van a modificar mi peso. Entonces yo no hago nada con perder peso a expensas de musculatura, que evidentemente se va a ver reflejado en el peso total si el porcentaje de grasa corporal sigue igual o sigue elevado. Entonces la idea es que el paciente pueda perder peso a expensas de grasa corporal manteniendo su musculatura o aumentándola dependiendo de la actividad física. Vamos a hacer algo, tocas un punto importantísimo, la actividad física. ¿Cuál es el porcentaje dentro de este esquema para tener un peso ideal o para tener una contextura ideal? ¿Cuál es, repetimos, el porcentaje que se le atribuye a la actividad física como mecanismo también para lograrlo? Ya venimos con más aquí en Mujeres en Todo. Continuamos aquí, Mujeres de Todo, conversando con Geraldine Sanguino. Ella es médico nutrólogo y hemos dado pendiente una pregunta que tiene que ver con el ejercicio, la actividad física. Los gimnasios se llenan en el mes de enero y se abandonan en el mes de febrero, cosa que no debería ser así, pero precisamente para darle el justo valor a la actividad física, el hecho pues de cómo coayuda a lograr ese peso ideal, Geraldine nos tiene mucho que comentar. Claro, bueno, en la parte anterior comentábamos de los cambios en la composición corporal. Justamente uno le indica al paciente una restricción calórica a través de un plan nutricional pues hipocalórico, con el objetivo de que se pierda peso a expensas del porcentaje de grasa corporal y no a expensas de la musculatura. La forma de conseguirlo o lograrlo es a través de la actividad física. Si el paciente realiza solo el plan nutricional y no realiza actividad física, va a perder peso, pero va a perder peso a expensas de grasa y a expensas de músculo. Y en este caso estaríamos hablando de desnutrición de ese paciente. Entonces, por supuesto, debemos siempre recomendarle actividad física al paciente. Hoy en día distintas sociedades médicas recomiendan un mínimo de actividad cardiovascular de impacto bajo, impacto medio, 30 minutos por día, 5 veces por semana como mínimo. E ir incorporando progresivamente actividad de resistencia. No sirve de nada si un paciente va 2 veces al gimnasio y realiza 120 minutos de actividad física 2 veces a la semana. Ese paciente puede estar catalogado incluso como sedentario. Imagínate, entonces, de verdad. Sí, hoy en día
Tiene que ser diario. Tiene que ser diario. Mientras eso del acumulado no nos sirve. Entonces eso cuesta... Oye, qué buen dato. Sí, cuesta un poco entenderlo y entendemos que la rutina es complicada. Te pregunto, Geraldine, esto está relacionado también con la activación de esa palabra tan famosa como es el metabolismo. Por supuesto. Últimamente se está recomendando mucho y no sé pues si tú tienes alguna explicación a eso de hacer, como tú dices, incorporando poco a poco trabajo de resistencia, trabajo con pesas y con máquinas, porque esto estimula más el metabolismo y ayuda también a que el músculo se active y el músculo aparentemente quema más grasa. No sé cuál es esa relación, pero si tú nos puedes explicar. Sí, bueno, hay un tema un poco más complicado que eso, María Isabel. Primero, que a medida que yo trabaje más el músculo, voy a aumentar el número de receptores de insulina. Y en caso de que exista resistencia a la insulina o que exista hiperinsulinismo en determinados pacientes, esto va a favorecer, por supuesto, o la disminución de esa resistencia. Porque al haber mayor número pues, de receptores, tengo más donde trabajar en función de la insulina. Eso por un punto. Por otro punto, estoy tratando de trabajar de manera más eficaz el metabolismo del glucógeno, que es la reserva de glucosa o de azúcar a nivel muscular. Entonces eso es lo que uno trata de explicar con aumentar el metabolismo basal del paciente a través de la actividad física. Y es importante lo que comentábamos, combinar la actividad tanto cardiovascular como la actividad de resistencia muscular a través de pesas, ligas de resistencia, yoga, TRX, que está pues muy de moda, entre otras actividades. Combinar estas dos cosas. Por supuesto. Ahora, dependiendo de la edad, dependiendo del sexo, ya habíamos hablado dependiendo del sexo, pero también a medida que pasan los años, cuesta un poquito más bajar de peso, Geraldine. Sí. Sí, desde el punto... Vemos que los chamos cuando se ponen en un régimen nutricional, bueno, eso es muy efectivo, afortunadamente. Sí, ciertamente en el caso de las mujeres, sobre todo se nos hace un poco más complicado porque nuestra distribución de grasa... En la edad también. Sí, justamente a medida que la mujer se acerca a la menopausia, se le hace mucho más complicado que cuando tenía 30 años o 25 años. Sí. Y en el caso del hombre, hay que tener mucho cuidado porque hay depresión de la masa magra muscular, así como la depresión de la contextura ósea. Nunca se nos puede pasar por alto que los pacientes por encima de 50, 55 años comienzan a tener alteraciones del metabolismo del calcio, específicamente en el caso de los hombres, ¿no? Sí, no solo las mujeres. Por eso que también hay el esquema de osteoporosis, el tema de la osteoporosis. Correcto. No solamente las mujeres, los hombres tienen que estar atentos. Ahora fíjate, para efectos prácticos, hay quien dice, oye, yo no puedo seguir un régimen nutricional, no te tengo tiempo, yo como en la calle. Siempre se puede comer mejor. Te pregunto, ¿hay algunas claves que nos indiquen cómo comer mejor a pesar de las circunstancias, a pesar de que a lo mejor pues no puedo ir a comer a mi casa, a lo mejor que mi circunstancia de trabajo me hace comer en la calle, bueno, no sé, hay esa posibilidad? ¿Y cuáles serían ciertos trucos que habría que ajustar allí? Hay que buscar la manera, definitivamente. Primero, tener claro que debemos realizar 3 comidas principales, pase lo que pase. Debemos consumir nuestros alimentos en un ambiente tranquilo. Y debemos pensar que lo primero, pues, por supuesto, es nuestra salud. Entonces, generalmente, el venezolano, sobre todo el caraqueño, tiene la tendencia de consumir los alimentos, desayuno o almuerzo, incluso en el carro, dependiendo de la rutina. Sí. Entonces, esos son algunos tips que podemos dar. Realizar meriendas, es muy importante, por ejemplo, tener en nuestro bolso o en nuestra cartera algunas meriendas como frutos secos o frutas medianas como manzanas, peras o 2 ciruelas. Eso nos pudiera ayudar. Hay gente que piensa que al hablar de merienda estamos hablando de que voy a engordar porque voy a comer 5 veces al día, ¿no? Y es todo lo contrario. Los ayunos justamente después de las 4 horas, ya eso se traduce en un estado de ayuno, que no es prolongado, pero es un estado de ayuno. Y los estados de ayuno son estados de emergencia metabólica, que más bien lo que nos van a permitir es almacenar la comida con mayor rapidez, la comida que vayamos a hacer próximamente. Entonces voy a tratar de almacenar lo más que pueda en forma de triglicéridos justamente en mi tejido adiposo o en la célula adiposa. Entonces, más bien todo lo contrario, debemos realizar 3 comidas principales, 2 o 3 meriendas, dependiendo del caso.
Esa gente que dice, me salto la cena, no voy a cenar y así adelgazo. Terrible, terrible. Ahí estamos pegando el ayuno de la tarde, es decir, desde el almuerzo hasta el desayuno del día siguiente. Y esas personas, por ejemplo, que a las 4 de la tarde les asalta el hambre horrible y se quieren bajar la nevera o van y compran la primera galleta que encuentran. Ahí debemos controlarlo a través de las meriendas y debemos controlarlos con una ingesta alta en proteínas en horas del almuerzo. Por lo general, una de nuestras recomendaciones en la consulta es que al momento de almorzar consuman primero la proteína y por último consuman el vegetal, porque el vegetal simplemente es un carbohidrato. Lo que pasa es que es un carbohidrato de absorción lenta, pero sigue produciendo una respuesta insulínica elevada, mientras que la proteína no. Entonces, la proteína, al producir una respuesta insulínica más baja, me va a permitir evitar justamente estos llamados crisis de ansiedad, que realmente no son crisis de ansiedad, son hambre, en horas de la tarde. Claro, y hambre real. Es hambre real. Sí. Las personas, por ejemplo, que se dejan llevar por un régimen alimentario que elimine totalmente los carbohidratos, ¿qué consecuencia trae eso? Porque, bueno, se ponen de moda. Yo me quito los carbohidratos y adelgazo muy rápido, pero eso trae algún tipo de consecuencia. Claro, esos son las llamadas dietas cetogénicas. En las dietas hay distintas clasificaciones. Dentro de las cetogénicas hay cetogénicas puras, donde tú eliminas completamente todo lo que son panes y almidones y eliminas frutas y vegetales. Estas dietas están prohibidas, y están prohibidas porque tienen efectos contraproducentes a nivel cardiovascular y a nivel hepático, en principio. Segundo... Pero sí, la gente baja muy rápido. Baja muy rápido, efectivamente baja muy rápido porque maneja muy bien lo que son los índices glicémicos. Pero el punto es que no podemos manejar solamente el índice glicémico en un paciente, tenemos que manejar distintos elementos. Y que no sea a expensas de tu salud, ¿no? Exactamente. Entonces estas son dietas que definitivamente no son recomendadas. Podemos utilizar... Ni así sea por periodos cortos Ni siquiera por periodos cortos. Hoy en día estamos utilizando cetogénicas medias, donde se eliminan los panes y almidones y se mantienen frutas y vegetales. Pero no se deben mantener por más de 7 a 10 días máximo, porque justamente producen algo que se llaman cuerpos cetónicos, y estos cuerpos cetónicos tienen efectos contraproducentes a nivel central, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Efectivamente, pierdes peso muy rápido, pero así como lo pierdes, también lo puedes ganar con muchísima rapidez, y lamentablemente no ganas lo que pierdes, duplicas más bien... el efecto yo-yo, pero el efecto rebote. ¿Cuál debería ser el proceso de pérdida de peso? O sea, tú hablas de, bueno, se pierde peso muy rápido, pero ¿cuál debería ser ese promedio de pérdida de peso? La pérdida mínima, Marisabel, debe ser de 500 gramos semanales sin tratamiento farmacológico, porque también es importante destacar que hoy en día hay algunos medicamentos muy específicos que están aprobados por la FDA para tratar sobrepeso y obesidad. Sin tratamiento farmacológico, solo con dietoterapia, la pérdida mínima debe ser de 500. Hay pacientes que pueden, dependiendo de la restricción calórica, pues hasta 1.2, 1.5 por semana. No debería ser más. No debería ser más. Por aquello de que a lo mejor pues allí... Y evaluando siempre la composición corporal. Claro. Bueno, Geraldine, por favor, danos las referencias, Twitter, dirección electrónica. Bueno, en Twitter nos pueden encontrar por @Gerald Sanguino, como mi nombre y mi apellido, @ccpdocs, DOX. También por los teléfonos 126-8506 y nuestra página web www.ccpdocs.com. Muchísimas gracias. Gracias a ti, María Isabel. Aquí con nosotros saludos al doctor Lenin Docs, que también es referencia a este programa. La pausa va a ser muy breve. Venimos con más aquí en Mujeres en Todo.